Bendiciones, bienvenidos a la clase número 6, nuestra última clase de esta rama de discipulado. Vamos entonces aquí seguir, vamos a estar hablando ahora de los efectos del discipulado en la iglesia. ¿Ok? Hemos visto lo que quiere decir el discipulado, lo que quiere decir ser un discípulo, hemos visto cuál es el costo, hemos visto los pasos que uno puede dar para llevar el discipulado a la práctica, cómo se realiza, cómo se hace, y ahora vamos a ver los efectos del discipulado en la iglesia, que como también ya hemos mencionado en otras oportunidades, la iglesia necesita de la cultura del evangelismo y la cultura del discipulado. Cuando la iglesia tiene esta cultura del discipulado, obviamente que van a haber muchos efectos beneficiosos, buenos, en la iglesia como un cuerpo, como un todo. Veamos entonces. El discipulado es un orden bíblico de Jesús que tiene como objetivo el crecimiento y el fortalecimiento del discípulo en Cristo. Teniendo esto en cuenta, se puede entender que la iglesia en su conjunto también se beneficia del discipulado. Según Calisto, el discipulado produce en el nuevo converso una vida cristiana auténtica y genuina y una vida que refleja el espíritu y el carácter de Cristo. Los beneficios del discipulado son innumerables. El apóstol Pablo habla en Colosenses 1:28. Proclamamos amonestando y enseñando a cada uno con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Él sabía de su responsabilidad como discipulador, que era enseñar a sus discípulos para que crezcan bien en Cristo, sean maduros y se asemejen más al Señor Jesús. Moore usa la siguiente frase de Billy Graham en su trabajo: la decisión es del 5%, el seguimiento de esta decisión es del 95%. Entonces, cuando se predica el evangelio, vamos a decir de 100 personas, solamente 5% de estas personas van a seguir a Cristo. Y de este 5%, 95% de los que conocen a Cristo como su Salvador van a permanecer en la iglesia fortalecidos una vez que sean discipulados. Moore señala la importancia de acompañar al recién convertido para que se desarrolle en la fe. No basta con generar al niño espiritual, es necesario llevarlo al crecimiento hacia la madurez en Cristo. Según Jones, es triste notar que un buen número de iglesias han fracasado en esta tarea tan importante que es el discipulado, y principalmente porque no han entendido correctamente qué significa el discipulado, y han hecho distintos programas y distintas cosas en la iglesia en nombre del discipulado, lo que en verdad no es un discipulado. Kuhne dice que solo alrededor de 1% de los miembros de las iglesias evangélicas están involucrados en este trabajo. Desafortunadamente, lo que se observa es que el discipulado se ha convertido en una tarea opcional para la iglesia contemporánea, dejando de ser una tarea básica para el crecimiento de la iglesia. Esta negligencia por parte de las iglesias locales las priva de muchos beneficios que trae el discipulado. Aquí hay algunas áreas donde la iglesia se fortalece mediante el discipulado.
Y muchas iglesias no quieren hacerlo o desisten, dejan de hacerlo porque simplemente es algo difícil. Acompañar a una persona y ayudarla a crecer, a madurar, es difícil. Entonces, por lo general, en muchas iglesias, la iglesia en sí, el liderazgo y la iglesia en sí, simplemente quiere que la persona que se convirtió ya sepa y ya tenga las experiencias que los creyentes maduros tienen. Y entonces no tienen la paciencia de enseñarle y de ayudarle para que pueda crecer y madurar completamente en Cristo Jesús. ¿Cuáles son entonces los beneficios? Primero, la madurez. La iglesia se beneficia en madurez, o sea, no es simplemente una persona que está siendo discipulado, un grupo de personas que va a llegar a la madurez, pero la iglesia como un cuerpo. More dice que el discipulado, cuando se realiza en la iglesia local, produce discípulos maduros, centrados en Cristo, y individuos que se dejan guiar por la palabra. Sin duda, el discipulado genera una iglesia madura que tiene en mente sus responsabilidades de servicio al reino. De acuerdo con Phillips, el discipulado es la única forma de evitar la desnutrición espiritual y la debilidad de los hijos espirituales de los que soy responsable. Es el único método que producirá creyentes maduros. Es necesario que los discípulos de Jesús, de Cristo, estén creciendo continuamente en madurez. Así como un árbol crece porque hay vida en él, el discípulo debe crecer en madurez porque hay vida de Cristo en él. La inversión de la vida del nuevo converso genera en él una nueva forma de vivir madura que se expresa en su hogar, entre su familia y donde quiera que se encuentre. Crecer en la madurez espiritual significa encarnar la persona de Jesús, dejándole vivir por medio de la nueva naturaleza recibida en la conversión. Cuando el discípulo es maduro, la gente percibe a Cristo como manifestado en sus actitudes, hasta el punto de que no puede omitirse, porque los frutos del Espíritu en la vida del discípulo se expresan claramente en su proceder. Porque ser maduro es caminar con firmeza y fidelidad enteramente hacia Dios en todos los ámbitos de la vida. Conduce al conocimiento de la palabra. Otro efecto del discipulado en la iglesia. ¿Qué puede alimentar a un discípulo de Jesús más que la palabra viva y eficaz de Dios? Se sabe que es imposible obedecer a la voluntad de Dios sin siquiera conocer su palabra. Es de suma importancia que la palabra sea enseñada a aquellos que quieren ser discípulos de Cristo. Lamentablemente se nota que hay muchos que permanecen en la iglesia siendo analfabetos de la palabra, porque no tienen quien los instruya en el estudio de la misma y en la alimentación espiritual. Esto es triste. La enseñanza de la palabra es el único alimento para llevar a la iglesia a un crecimiento maduro. Nada puede ocupar el lugar de la palabra en la vida de los discípulos de Cristo. El conocimiento de la palabra evita varios problemas para la iglesia y, por lo tanto, para los discípulos individuales entre ellos. Entre ellos, primero, evita el liberalismo entre los discípulos. Cuando hay una comprensión bíblica de la gracia y el perdón de Dios, los discípulos de Cristo no viven una vida de liberalidad con respecto al pecado, porque entienden que Dios perdona, pero que los que han sido alcanzados por la gracia no pueden continuar en el pecado.
Otra cosa, evita el sincretismo religioso. El conocimiento de la verdadera libertad, como dice Juan 8:32, por lo, por lo que el discípulo de Cristo debe entender por la palabra cómo debe proceder. Debido al desconocimiento de las escrituras, muchas personas continúan con creencias, supersticiones y prácticas traídas de otras denominaciones y de la vida anterior, aglomerando todo esto con el evangelio, lo que provoca una fe confusa y voluble. Es lamentable y es triste ver cómo hay cristianos que siguen con prácticas que son completamente antibíblicas, prácticas que no tienen nada que ver, no tienen ninguna base, ningún fundamento en la Biblia. ¿Y por qué esto pasa? Porque de verdad no conocen, no han estudiado, no han sido enseñados bien en la palabra de Dios. Obliga a la iglesia a vivir lo expuesto en la palabra. La exposición y el conocimiento de la palabra obliga a los discípulos a estar ante la verdad que lleva a la iglesia a vivir la palabra. La exposición de Esdras de la palabra al pueblo de Israel los llevó a arrepentirse y a volver a los caminos del Señor. Y esto también va a pasar con la iglesia. Otra cosa que pasa es evitar el analfabetismo de la palabra de Dios entre los discípulos. Cuando se enseña la palabra a los discípulos de Jesús, dejan la ignorancia en cuanto a lo que es recto a los ojos de Dios. Los discípulos de la palabra, bien alimentados, son menos susceptibles al engaño del enemigo y la fe débil. La Biblia nos dice que debemos tener discernimiento. Y uno tiene discernimiento de algo que es bueno o malo, correcto o errado, que agrada a Dios o que no agrada a Dios, que es del enemigo o es de Dios por medio del conocimiento de la palabra. El discernimiento no es algo que viene así como si fuera un pase de mágica, no. El discernimiento viene por medio del conocimiento de la palabra. Si uno conoce la palabra de Dios, va a tener la capacidad de identificar lo que está de acuerdo con esta palabra y lo que está en contra de esta palabra. Va a tener la capacidad de identificar lo que está conforme a los principios de Dios y lo que no está. Lo que es engaño y lo que es verdad. Por tanto, es muy importante exactamente este discipulado, porque lamentablemente también se ve que hoy día los que se dicen cristianos aceptan cualquier cosa. Cualquier uno puede decir cualquier absurdo y la gente simplemente aplaude, encuentra lindo y dice que es una bendición y concuerda con todo y en verdad no tiene ningún discernimiento si lo que de hecho se está siendo dicho y enseñado está conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y es exactamente así como muchos están siendo engañados y no están conociendo a Dios de verdad. Otra cosa importante que causa el discipulado es impulsiona la santificación. El conocimiento de la palabra es también un gran instrumento de Dios para que el discípulo pueda caminar en el proceso de santificación. Jesús mismo citó en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En esto se puede entender que el conocimiento de la verdad impulsa al individuo a la acción santa en sus actitudes. Entonces vemos que la salvación es un acto, pero la santificación es un proceso. Y así como hemos dicho anteriormente, que el discernimiento viene por medio del conocimiento de la palabra, la santificación también. Mientras conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, vamos a ser santificados por el Espíritu Santo.
Entonces, si no hay conocimiento de la palabra, también no va a haber santificación de la vida de una persona. ¿Ok? Entonces, es muy importante que la enseñanza y el conocimiento de la palabra sea ministrado, sea una práctica de la iglesia, porque es de esta forma que uno va a estar preparado, va a estar santificado, va a estar listo para enfrentar todas las cosas del mundo y del enemigo, porque va a estar lleno de la palabra de Dios. Charles Spurgeon dice: la santidad es el hábito de estar de acuerdo con Dios. Mire qué definición espectacular. ¿Qué es santidad conforme las palabras de Spurgeon? La santidad es el hábito de estar de acuerdo con Dios. Y yo solo puedo estar de acuerdo con Dios, por supuesto, si conozco su voluntad, si conozco su palabra. Por tanto, no hay santificación si no hay conocimiento, si no hay estudio, si no hay enseñanza de la palabra de Dios. El discípulo es una persona en batalla constante contra el pecado para vivir según la voluntad de Dios. Un discípulo que no busca la santificación es una contradicción. Y en verdad no se puede ni decir que es un discípulo, porque probablemente no es convertido. Una persona convertida que es un discípulo va a desear la santificación, va a desear hacer la voluntad de Dios y estar conforme con lo que Dios establece para la vida de sus hijos. También transfiere experiencias de vida. Algo que cuenta mucho para acompañar al nuevo discípulo de Cristo es el testimonio de su discipulador. Las experiencias ya vividas por él serán de gran valor para los recién convertidos. Por eso también es necesario que el discipulador tenga buena conducta y testimonio. El discipulado comienza en casa, es decir, el discipulador debe tener su vida equilibrada para poder transmitir un ejemplo de vida al discípulo. El discipulador debe seguir creciendo constantemente en Cristo para no ser un obstáculo en la vida del discípulo, porque nunca será posible llevar el discipulado a un nivel más alto que el del discipulador. Entonces, cuanto más el discipulador va a estar creciendo en la presencia de Dios, tanto más los discípulos también van a crecer. Si el discipulador se estanca y no quiere más crecer, lo máximo que va a lograr de sus discípulos es que estén en el mismo nivel que él. Por tanto, es importantísimo que el discipulador siga creciendo en la presencia del Señor. También produce comunión. Hay dos cosas que nadie puede hacer solo, y eso es interesante. Una es casarse y la otra es ser cristiano. Imposible. Nadie se casa solo. Para casarse es necesario una otra persona. Y en la vida cristiana también es de la misma forma. Nadie puede ser un cristiano solo, un discípulo solo. Es necesario la comunión, el compañerismo con otros y hermanos en la fe. Es imposible crecer e incluso permanecer solo en la fe, porque es esencial que los discípulos de Cristo vivan en comunión. El discipulado trae esta comunión entre el discípulo y el discipulador. El discipulado, como hemos visto antes, es mucho más que una reunión para aprender lecciones de un libro. Es una relación entre discípulo y discipulador, donde el discípulo se esfuerza en su vida por preparar a otros que se parezca a Cristo. El discipulado es relación, es comunión. Así como la vida cristiana es una relación con Dios y no una religión, no es religiosidad, es comunión con Dios, vida con Dios, un relacionamiento vivo con Dios. También el discipulado es una relación entre el discipulador y el discípulo. El éxito
del proceso de discipulado está íntimamente ligado a la fuerza de la relación entre los individuos, discípulo y discipulador. Otro efecto o beneficio del discipulado en la iglesia es que establece proximidad. Algo muy interesante que se puede ver en la iglesia primitiva es que los cristianos buscaban estar juntos, tener comidas en grupos, orar unos por los otros, compartir la palabra y alabar. Esto muestra la importancia de la cercanía entre quienes quieren ser seguidores de Cristo. Jesús llamó a los primeros discípulos a estar cerca de él. Quiero aquí leer este texto de Hechos, que es muy importante y que refleja exactamente lo que significa esta comunión, esta proximidad. Y cuando uno es un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios convertido, él va a desear esta forma de vida. Un verdadero discípulo, un verdadero convertido no tiene placer y no logra quedarse solo y isolado. Él necesita del cuerpo para poder vivir, crecer y desarrollarse. Entonces, Hechos 2, del 42 hasta el 47, la Biblia nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la forma de vida de los primeros cristianos. Y observe que esto llamó la atención, impactó a la gente a donde ellos vivían y estaban. Mucho más que servicio espiritual, el discipulado es una amistad. Es importante que el discípulo se dé cuenta de esto al mirar a su discipulador. El discipulado no debe verse como algo forzado, sino como una cercanía que genera confianza. Cuando hay esta cercanía y comunión entre el discipulador y el nuevo discípulo de Cristo, le es más fácil confiar en las enseñanzas expuestas. Esta cercanía provocada por el discipulado ayuda a profundizar en el conocimiento del nuevo creyente, de sus batallas, dificultades y debilidades, para que el discipulador pueda ayudarlo más específicamente y interceder por él. Otro beneficio es que establece estímulo. El discipulado también tiene el estímulo entre los beneficios. Cristo, los primeros discípulos y la iglesia primitiva valoraban la comunión unos con otros porque sabían que esto sería de gran valor para animar. De la misma manera, el discipulado es un acompañamiento que genera aliento al discípulo, porque el hecho de contar con alguien que te acompañe te da esa fuerza y ese estímulo para seguir en el camino sin rendirte, algo que no harías si estuvieras solo. Un ejemplo de aliento a través del discipulado es el de Bernabé hacia Juan Marcos, quien fácilmente se había rendido en la obra misionera. Bernabé invierte tiempo en su vida, animándolo a tomar una posición diferente en la vida de fe a partir de ese momento. Y vemos también que fue exactamente Bernabé quien
ayudó a Pablo, probablemente fue quien enseñó las primeras cosas a Pablo y lo presentó a los discípulos, a los otros apóstoles, y probablemente Bernabé fue el discipulador, la persona que enseñó a Pablo los primeros pasos en la fe cristiana. También establece consejería. A través de la cercanía y el estímulo, el discipulador gana una gran abertura para la consejería. Esta es una maravillosa oportunidad que ofrece el discipulado. De esta manera, puede conocer mejor el discípulo y ayudarlo a crecer en Cristo a través del asesoramiento. En el pastoreo y cuidado mutuo es otro beneficio del discipulado. Se sabe lo difícil que es para los pastores ministrar y acompañar a todos los miembros de la iglesia por separado. Ciertamente, todo pastor o líder se ha sentido frustrado al ver esta realidad en su iglesia. El pastor de la iglesia local no puede asistir todos los que ingresan a la iglesia. De él depende ser un referente y hacer que otro discípulo maduro cuide del bebé espiritual. Por eso es necesario que el pastor de la iglesia discipule a personas que puedan ayudarlo a pastorear. Los discípulos que discipulan ayudan a pastorear el rebaño de Dios. Entonces, vea cuántos beneficios y cuán importante y cuán necesario es la práctica del discipulado en la vida de la iglesia. Otro beneficio es el crecimiento natural. Discípulos que hacen discípulos naturalmente. Mejor que ganar a alguien para Cristo es ver a un niño en la fe desarrollando y produciendo nuevos discípulos en Cristo. En base a esto, Jones afirma que es importante mirar más allá de los conversos inmediatos. Es necesario ver que un discípulo puede multiplicarse, generando otros discípulos de Jesús y generar otros que generan a otros. El discípulo de Cristo engendra a otros discípulos naturalmente, así como un árbol da su fruto. Esta reproducción no proviene del esfuerzo humano, sino cuando el discípulo está ligado al maestro, naturalmente generará nuevos discípulos de Cristo que permanecen en él, en Cristo. Hay una diferencia entre ser solo un discípulo, un individuo que aceptó a Jesús, y ser un discípulo multiplicador. En el proceso de discipulado, es importante que el discípulo invierta en entrenamiento de reproducción, porque el nuevo discípulo de Cristo debe comprender su misión en Cristo. Debe comprender que el evangelio no debe detenerse ahí, sino continuar desde él. ¿Ok? Entonces, lo que de verdad un discípulo entiende es que él tiene que hacer otros discípulos. Y esto va a ser algo natural y espontáneo en la medida que uno es bien discipulado también. Las iglesias crecerán más rápido cuando los discípulos de Cristo comprendan su misión y la tengan en cuenta, así como Pablo siempre tuvo su misión por delante y dependió de la obra del Espíritu a través de él. El discipulado no solo debe limitarse a hacer que el individuo llegue a ser como Cristo en su forma de ser, sino también a Cristo en su servicio. Después de convertirse en la oveja de Cristo, naturalmente generará nuevas ovejas para Cristo o de Cristo. La conciencia de la necesidad de crecimiento es algo que no se puede descartar. A través de la palabra se nota que Dios creó al hombre y luego ordenó a su criatura que se reprodujera, se multiplicara y llenara la tierra. En Cristo se da el mismo orden a los individuos que se convierten en una nueva criatura en él. Reproducirse, es decir, hacer otros discípulos por toda la tierra.
El discipulado es la forma más rápida y segura de movilizar a todo el cuerpo de Cristo para evangelizar. Moore dice que el discipulado es tanto el resultado del evangelismo como una forma de hacerlo, porque el discipulado facilita el crecimiento del individuo y este crecimiento lo impulsa a ser productivo. El discipulado lleva al nuevo convertido a echar raíces en Cristo. Esta conexión con el Maestro evita que se vuelva improductivo. En conclusión, entonces, de todo lo que hemos visto, el discipulado es el método trazado por Cristo en el que a través de una relación, un discípulo de Cristo lleva a otro a un compromiso con el Señor, animándolo a ser imitador del Maestro, creciendo en madurez y generando nuevos discípulos de él. El discipulado no es solo transmitir información de la palabra, sino un proceso donde el discipulador enseña con su vida y experimenta cómo ser un discípulo genuino del Señor Jesús. Esta forma de difundir el Evangelio fue tomada en serio por los primeros discípulos de Jesús. Así como fue eficaz para los primeros discípulos y para la iglesia primitiva, el discipulado es útil para la iglesia contemporánea, porque tiene como objetivo el crecimiento del individuo en Cristo de manera saludable para que fructifique y genere nuevos discípulos del Señor. Esto beneficia a todo el cuerpo. Muchos de los problemas encontrados en la iglesia contemporánea podrían resolverse a través de esto, porque el discipulado no trae daño, solo beneficia al cuerpo de Cristo y sus miembros. Y para reflexionar, finalizando todos estos estudios sobre el discipulado, finalizamos con las palabras, con pensamiento de Paulo o Pablo Solonca, que dijo, el discipulado es un trabajo artesanal. Los discípulos no se reproducen en serie ni en masa. Esto cuesta tiempo, dedicación y paciencia. Bendición a todos y nos vemos en una otra oportunidad.